Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Vamos a empezar la clase. Registren su asistencia en el chat. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar la clase. ¿Están preparadas, chicas? Ya, muy bien. Primero voy a explicar la clase. Ustedes van escuchando la manera de cómo es, más que todo, la manera de poder realizar lo que es una exposición. Bien, todo lo que es la clase de hoy y de mañana les va a ayudar a ustedes para que ustedes puedan tener una súper presentación, ya sea en una exposición, en cualquier exposición que realicen, más que todo. Bien, tenemos como tema principal lo que son los elementos paralingüísticos donde se desarrolla lo que es la entonación. Antes de detallar lo que es el tema, está una pregunta que indica cómo se preparan antes de exponer un tema. Si quisiera escucharlos a cada uno de ustedes, ¿cuál sería la forma de prepararse antes de exponer un tema? Me indican, por favor. La verdad, antes de exponer un tema, dado, si ya tengo el tema, ya he investigado todo, obviamente hago eh, de 3 a 4 repasos y antes de hablar me calmo para tratar de eh, cómo se escucha mi voz y tratar de que no suene como si lo estuviese leyendo dado a los nervios. Gracias, Víctor. ¿Quién más desea opinar? En mi caso, yo no soy tanto de estudiar, pero sí de investigar y de leer full el tema que se necesita para hacer la exposición. En este caso, me gusta recopilar bastante información, leerla toda y en algún punto, con todo lo que leí, hacer como que un apunte, como un resumen. Pero no aprenderme el resumen, sino como para tenerlo de apoyo. Como que antes de dar la exposición, leerlo nuevamente y decir, esto es lo que tengo que decir y decir la exposición, pero con mis palabras, para que no se note que estoy leyendo algo por el estilo, sino más bien dar mi propia razón, ¿no? Gracias, Sheila. ¿Quién más desea opinar? Bueno, en mi caso, para yo poder exponer, me preparé viendo bastante videos de la información que voy a exponer y también buscando en internet qué información sirve y la cual no, y buscando que sea verificado sobre todo. Gracias, Shay. Mayerly, disculpe. Me falta Tapia. ¿Va a opinar? Y yo prácticamente hago lo mismo que hace Víctor, también me pongo a leer y sería. Ya, muy Y bien. bueno, Entonces, me pongo también a ensayar en el espejo, así mi tono de voz también sobre todo, cómo voy a presentar la exposición. ya, muy bien, chicos. Gracias por dar su propia opinión. ¿Cómo se preparan antes de exponer un tema? Principalmente para prepararse para dar una exposición es muy fundamental investigar a fondo el tema que van a dar a conocer en su momento mediante la exposición. Van a organizar lo que es la información de manera clara, mediante que mediante esta exposición van a realizar más que todo un discurso, van a tener que cuidar lo que es la presentación personal y el lenguaje corporal también. Además a ello es muy importante conocer el público antes de ustedes realizar una exposición. Pues no, ustedes ya identifican a qué público se van a dirigir, a qué personas se van a dirigir a realizar lo que es la exposición, donde van a dar diversas informaciones basadas en un solo tema. Pues no, antes ya que ya tienen realizada lo que es la investigación, tienen que tener conocimientos sólidos, poder más que todo, en base a este conocimiento, van a poder responder diversas preguntas que les pueden hacer en su momento mediante lo que es una exposición. También es muy importante
que organicen la información de manera clara y estructurada más que todo. Practicar lo que es la exposición para poder ganar confianza, poder más que todo ajustar tiempo de su presentación. Además a ello es muy útil que ustedes preparen lo que son diversos materiales visuales que apoyen más que todo su discurso ante lo que es una participación, ante lo que es una exposición. Bueno, este último paso, digámoslo así, de lo que es elaborar material para que ustedes puedan realizar una exposición súper que bien, lo vamos a realizar más adelante. Hoy solamente van a exponer entre los 2 días, entre hoy y mañana, van a exponer más que todo para poderlos observar cómo es su manera de poder desenvolverse, de poder desarrollarse ante una exposición. Bien, ahora sí vamos a detallar lo que es el tema elementos paralingüísticos, donde se identifica lo que es la entonación. Si hablamos de estos elementos paralingüísticos en sí, son aspectos muy importantes de la comunicación que más que todo acompañan a lo que es el contenido verbal y que ayudan más que todo a poder transmitir el significado, la intención y las emociones del mensaje en su momento. Alguno de estos elementos paralingüísticos está denominado o se identifica lo que es la entonación en sí. La entonación viene a ser lo que es el tono de voz, es decir, el volumen con el que uno habla, en que puede expresar cualquier mensaje, se puede expresar como entusiasmo, duda, entre otros sentimientos que se pueden detallar mediante lo que es el tono de voz, ¿no? Víctor, lea, por favor. La comunicación oral está acompañada de varios elementos que ayudan a que el proceso sea efectivo. La entonación y modulación de la voz. La palabra, si por solas no llevan el mensaje que el hablante tiene la intención de transmitir. Los enunciados verbales están acompañados de elementos paralingüísticos, es decir, no verbales, que complementan el significado de esas palabras. Fíjate en los siguientes ejemplos. Gracias, Víctor. Ya vamos a detallar e identificar los ejemplos que están en su texto. Bien, la comunicación oral no se limita únicamente a las palabras que se pronuncian, sino también a que están enriquecidas por diversos elementos paralingüísticos, que estos elementos en sí facilitan lo que es la transmisión efectiva de cualquier mensaje que se quiera transmitir en su momento por diversos procesos, como les indiqué anteriormente, como la entonación, lo que es la modulación de la voz, los gestos más que todo, las expresiones faciales que se dan al momento de realizar lo que es una exposición, entre otros aspectos también que hay que tomar en cuenta, en la cual esto se puede desempeñar un papel muy fundamental en que la entonación del hablante se es comprendida básicamente como poder captar más que todo la atención de la audiencia. Es decir, que en el momento que ustedes realizan cualquier tipo de discursos, ustedes tienen que tener presente que deben de captar lo que es la atención de la audiencia, de las personas en las cuales ustedes están dando la información en su momento. Todos estos elementos paralingüísticos en sí se puede dar como una complementación donde mediante el conocimiento de todos estos elementos es como un refuerzo más que todo en que ustedes les va a ayudar más que todo a poder expresar lo que son exposiciones o diversas ideas mediante lo que es el tono de voz, haciendo que la comunicación sea más clara, sea más expresiva y sea más efectiva más que todo. Bien, aquí en su texto tienen 2 ejemplos, donde estos 2 ejemplos detallan más que todo el tono de voz que usa cada persona a la hora de poder desenvolverse en una sociedad más que todo. El primer ejemplo lo va a leer Mayerly y el segundo Sheila. Sheila, escuche el primer ejemplo y el segundo usted tiene que hacer lo contrario, digámoslo así. ¿Sí? ¿Se me entendió? Ya, vamos Mayerly.
Caso uno. Una mujer entra en una panadería con su hijo pequeño. El niño reclama su atención y le impide tomar los pastelitos de una cesta alejada. El dueño de la panadería sale del mostrador y se acerca y le ayuda a guardar los pastelitos en la bolsa. Al salir con su compra, la mujer se despide del panadero diciendo con gratitud: "Qué amable ha sido usted, muchas gracias", y camina sonriente con su niño de la mano. Caso 2. Una mujer ha estado realizando un trámite largo y tedioso durante toda la mañana. Al llegar a una de las ventanillas, la persona que la atiende la recibe diciéndole amargamente que tendrá que volver al día siguiente, que no hay suficiente tiempo, y no hace ni siquiera el intento de ayudar. La mujer, cansada del papeleo, le contesta con ironía: "Qué amable ha sido usted, muchas gracias", y sale del establecimiento dando fuertes pisadas. Ya, pero se me rió Sheila. Tenía así como con más fuerza, ¿ya? Como que esta persona estaba, sí estaba agradeciendo y todo, pero estaba ya con, como ahí mismo lo indica en el caso, ya contesta con ironía más que todo, pues, ¿no? En la cual es un tono ya más, como más elevado a la voz que realizó Mayerly, digamos así. Bien, entonces, como se pueden dar cuenta, vamos a ver, ya, a ver. Ya, entonces, ¿qué quieren dar a conocer estos dos casos? Simplemente la entonación, el tono de voz que utilizó la primera persona y el tono de voz que utilizó la segunda persona al momento de desarrollar esta frase, digamos así. Qué amable ha sido usted, muchas gracias. Y camina sonriente con su niño de la mano. La segunda persona que indica, sí indica, es verdad, agradece, pero ya más con ironía. Qué amable ha sido usted, muchas gracias. Y sale del establecimiento dando fuertes pisadas. Por ejemplo, en esta oración subrayada más que todo en las frases, en ambos casos, como le indica su texto, las palabras utilizadas son las mismas, sí, pero eso da a conocer más que todo el sentido y la forma que dicen estas frases, cómo entendemos que es así, en que en estos casos el contexto nos ayuda a comprender la intención de las palabras porque el lenguaje escrito no tiene entonación, pero sin embargo a ello se puede dar con seguridad donde hemos imaginado más que todo un tono especial a la hora de poder identificar cada una de estas frases. Cuando se ha leído esta frase, por ejemplo, aquí, esta frase que dice, camina sonriente con su niño de la mano, ustedes se imaginan ya cómo es la manera en que salió esta persona, pues no. Pero si la otra frase les indica que contesta con ironía, ya se imaginan ustedes cómo fue la forma de decir qué amable ha sido usted, muchas gracias. Ustedes se imaginan y sobre todo porque indica que sale del establecimiento dando fuertes pisadas. En eso se basa lo que es este tema más que todo de lo que es la entonación. Aquí existen lo que son tres preguntas basadas en los dos casos que pudieron escuchar. ¿Cuál sería el tono que la mujer utilizó en el caso uno y cuál sería el tono que utilizó la persona del caso 2? ¿Ustedes qué creen? Puede que en el caso 1 la mujer haya utilizado un tono más amable, educado y quizás inclusive se podría considerar dulce, mientras que en el caso 2 la mujer dio un tono más irónico, como lo menciona en la lectura mismo, un tono más irónico, un tono más desagradable, más molesta. Muy bien, Sheila. ¿Quién más? Chicos, Claro, como dice mi ¿están de compañera. acuerdo con su compañera? Ya para pasar a la otra pregunta. ¿Sí? Ya, Sí, listo. La segunda pregunta, lea la de Mayerly. 2. ¿Crees que también se utilizaron distintos grados de volumen en la voz? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no?
Sí, porque en el primer caso ella lo habla suave y posiblemente haya contagiado a esa persona con la amabilidad y la dulzura, pero en el segundo caso estaba muy molesta y el tono fue más fuerte. Ya, muy bien. ¿Están de acuerdo con su compañera? Sí. Ya, avanzamos. Lea la tercera, Víctor. Puedes identificar una forma particular de de acentuar las palabras en uno y el otro caso. Ya, ¿pudieron identificar una forma particular de acentuar las palabras en uno y en el otro caso? Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el primer caso utiliza hasta las mismas palabras, por ejemplo, muchas gracias, qué amable ha sido usted, pero de una distinta manera que al segundo caso. Vea, ya, muy bien. Como se pueden dar cuenta, se pueden decir ambas frases, pero si utilizamos tono de voz diferentes, se puede más que todo identificar cuál es la actitud más que todo y la forma en que le están diciendo en su momento cualquier mensaje, pues, ¿no? En su caso, me imagino que sí han de identificar, por ejemplo, con sus hermanos, no sé, pues. No tengo así presente cuántos hermanos tienen cada uno, pero me imagino que sí han de identificar, ¿tienen hermanos mayores? Ya. Si han de identificar el tono de voz que utilizan ellos al momento de transmitir un mensaje cuando les está diciendo de una manera más con sentimientos, digámoslo así, a que cuando está enojado. Sí pueden identificar esas dos diferencias de tono de voz que utilizan, pues, ¿no? Cuando transmiten un mensaje. Hasta sus papás también pueden identificar lo mismo, pues, ¿no? Cuando utilizan dos tonos de voz, cuando están, digámoslo así, de buen humor o cuando están enojados, utilizan diferentes tonos de voz, pues, ¿no? Ustedes ya identifican, no, este tono de voz es porque está alegre, está bien de ánimo, pues, ¿no? Y el otro tono, no, ustedes ya identifican, no, está enojado, ¿qué le pasará? Bueno, es según el tono de voz. ¿Sí, chicos? ¿Está claro lo que es este tema? Chicos, tienen micrófono. Sí, Ya, muy bien. Sí. Sí, Entonces, en base a ya el poco conocimiento que hemos dado, chicas, el día de hoy, de lo que es la entonación, cómo prepararse antes de exponer un tema, ustedes ya tienen ya conocimiento en base a este tema, pues, ¿no? Entonces, ya el día de mañana vamos a culminar con lo que es este tema principal, donde van a conocer otros pasos también, otros procesos también a la hora de poder, más que todo, presentar lo que es la entonación, como identificado el tono de voz, la manera de poder realizar cualquier tipo de exposición de un tema o de una información detallada en su momento. ¿Sí? Entonces empezamos. ¿Quién desea participar primero? Yo, Ya. a ver, mi tema es Ares, el guardián del fuego interno. Hoy no vengo a hablarles solo de un dios, sino de una llama, una que arde en el pecho cuando la vida nos reta. Hoy les hablo de Ares, no el salvaje, sino el guerrero del alma. También era conocido como el hijo del trueno, nacido de Zeus y Hera. Ares fue temido incluso por los suyos, no por maldad, sino porque su fuego era real, era crudo e indomable. Mientras Atenea pensaba antes de atacar, Ares era el impulso, la emoción pura. Él no planeaba, él sentía, y eso lo hacía más humano que Dios. Era tempestad con rostro, volcán con forma de hombre. También fue conocido por ser el dios que amaba con el pecho descubierto, ya que amó a Afrodita, diosa del deseo, sin pedir permiso, no por capricho, sino por devoción. Cuando fueron atrapadas por Hefesto, él no huyó, no negó. Ares asumió su amor, su pecado y su verdad. Fue uno de los pocos dioses fieles, no porque no pudiera tener más, sino porque eligió quedarse donde sentía fuego y belleza. También era conocido por ser el guardián de lo femenino. Ares, aunque rodeado de muerte, protegía la vida. Nunca humilló a una mujer, nunca usó su fuerza para oprimir. Su energía masculina era sagrada, solar y dispuesta a defender lo que el mundo calla.
El guerrero verdadero no destruye lo frágil, lo protege. También era reconocido por ser un símbolo esotérico, ya que era el fuego que limpia, no el que arrasa. Se le invocaba cuando hay que romper cadenas, cortar lazos viejos, renacer desde la rabia que se transforma en luz. Y a su lado van Phobos y Deimos, sus hijos, que eran miedo y terror, pero no para dominarnos, sino para enseñarnos a mirarlos de frente. Ares es ese grito que das cuando decides ya no tener miedo. ¿Por qué hoy Ares? Porque vivimos tiempos donde muchos pelean, pero pocos lo hacen con el alma limpia. Porque a veces confundimos furia con poder y olvidamos que el coraje verdadero es pelear por amor, no por orgullo. Ares no quiere que seamos perfectos, quiere que seamos valientes, que tomemos nuestra lanza interior y que defendemos lo que nos apaga. Que no neguemos nuestra rabia, pero que la convirtamos en fuerza que sana. Él es el dios de la guerra, pero también el renacer desde el fuego. En mi exposición traté de combinar un tema que me gusta mucho, que es la mitología griega con Día. Entonces, ese fue mi resultado. Ya, gracias, Sheila. Vamos, Mayerly. Después, Eh, un momento, Mayerly. Chicos, presten atención a la exposición de sus compañeras y me van a indicar qué es lo que le faltó a cada una de ellas o si estuvieron bien. Ustedes mismos van a calificar a su compañero. Mi exposición trata de por qué Corea no simplemente se dice Corea. Esto se debe a que hay dos divisiones. Tenemos a Corea del Sur y a Corea del Norte. Esto se debe en que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial en 1445, se debió a que hubo dos partes. Estaba Estados Unidos y estaba la URSS. La URSS, también conocida como la Unión Soviética, que estaba conformada por Rusia, Japón y también se unió a lo que era China. Esto comienza como una guerra de poder y riqueza, y sobre todo para mantener mucho más lo que era el territorio. Pero el territorio que justamente fueron a conquistar Estados Unidos contra la URSS era Corea. En ese entonces solo se trataba de Corea, pero con la pelea de ambos países por quién ganaba hicieron que los pobladores de ese entonces, muchos de ellos perdieran a sus familiares, estuvieran en la pobreza, sus riquezas fueron robadas y explosionadas. Esto hizo que ambos países, como la URSS y Estados Unidos, tuvieran la mitad del territorio, dividiéndolo en dos partes. Estaba el sur y el norte, llamado como Corea del Norte y Corea del Sur actualmente. El régimen que era controlado de Estados Unidos trataba del capitalismo. En cambio, el de la parte de Corea del Norte estaba por el comunismo. Estas dos formas de pensar llevaron una gran disputa. Lo único que pudieron hacer es un tratado de territorio. El acuerdo consiste en que si uno de los países comienza a derrocar al otro, se va a armar una gran guerra y todos los aliados, ya sea de la URSS y de Estados Unidos, iban a combatir para defender su territorio. Entonces, cada uno comenzó a delegar su parte del territorio, pero llegó un momento que fue 1950 hasta 1953 que Corea del Norte decide invadir a Corea del Sur. Esto desató una gran batalla, ya que era por el poder y sobre todo porque sus pobladores ya se habían acostumbrado a los regímenes entre ellos. Corea del Norte comienza a atacar la frontera y todo el territorio queriéndolo acabar, pero Estados Unidos se alía con la Organización Mundial, que es la ONU, y sobre todo un país que fue el único de Latinoamérica en involucrarse, que fue Colombia, que envió más de 500.000 militares para defender. Entonces hubo una gran guerra, pero la guerra de Corea del Norte no logró acabar con la parte de Corea del Sur. Esto hizo una división mucho más grande y una pelea mucho más fuerte. Llevaron como 35 años para que los mismos pobladores de Corea lograron luchar contra el mandato de Estados Unidos y de la URSS, que era de Japón y China y Rusia. Entonces, ellos al lograr liberarse comenzaron a querer unificarse, unirse de nuevo y ser una sola Corea. Pero lo que no contaron fue como que cada uno tenía un pensamiento diferente, tenía el comunismo y el capitalismo, lo que hizo una división mucho más grande y peligrosa entre ellos.
ya que unos querían someter a los otros al capitalismo y el otro al comunismo. Ninguno de ellos pudo adaptar esa nueva forma de ser controlados y de controlar a los demás en una sola. Entonces, hoy en día aún siguen debatiéndose, ya que no hay ese contrato de paz y hay una gran frontera que divisiona con militares, guardias, armamentos, que consta de 35 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Actualmente, Corea del Norte hace atentados a Corea del Sur con pequeños misiles en ciertas partes económicas y lo que les toca a Corea del Sur es contraatacar sin opción. Gracias. Ya, muy bien, Mayerly. A ver, chicos, ¿quién quiere empezar? ¿Víctor Yo, o Tapia? profe, ¿qué imposición o decir lo que le faltó? ¿Cómo vio la exposición de sus compañeras? ¿Les puede dar este consejo que les faltó o estaba súper bien? Para mí estaba bien, pero lo que le faltó fue el saludo, decir buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros, el tema se trata de tal. Eso es lo único que le faltó. Pero ahí la entonación, todo estuvo bien, para mí. Ya, Víctor. Para mí, en la primera exposición que dio mi compañera Sheila, fue una exposición muy precisa y concisa, desde diciendo desde cómo nació, lo que hacía, los valores, hasta, vamos a decir que el final. De la entonación estuvo un tono bien y a la vez sentí una emoción por ese tema que se sintió que era de el interés. Y de mi compañera Mayerly también sentí un poco de emoción y también preciso y conciso al dar las explicaciones sobre aquellos dos países que aún siguen discutiendo ese problema. Y los que le faltó, bueno, sí, sería un poquito de presentación y listo. Ya, gracias, Víctor. Aarón. Aarón. Aarón, si no responde, su asistencia no será válida. Bien, chicas, a ver, les comento. ¿Qué les faltó? Le estuvieron bien en lo que es el tono de voz, más que todo porque estamos en lo que es en clases online. Pues no, no es para tener un tono de voz demasiado elevado, normal. Entonces, sí, es verdad, les faltó lo que es presentación al inicio, indicar cuál es el tema específicamente del que van a hablar, del que van a exponer, del que van a dar información. Otra cosa que les faltó también es la expresión corporal, ¿sí? Entonces, si vamos a exponer, también tenemos que expresar lo que estamos diciendo con con las expresiones. Ustedes me ven que en la mayoría de las clases yo estoy con las... Ustedes no me ven totalmente, pero yo estoy aquí que hago así, para poderles expresar más que todo lo que estoy diciendo, la información que estoy dando en su momento, ¿sí? Pero de ahí lo demás estuvieron muy bien, chicas. Para hacer la primera vez que estamos realizando más que todo en clases lo que es esta pequeña exposición. Ya más adelante vamos a realizar ya más presentaciones, más exposiciones, donde ya van a tener que realizar lo que es un material de trabajo, más que todo, donde ustedes prácticamente es como que van a exponer, pero con días positivas, ¿sí? ¿Está claro? Chicos, ya tomaron apuntes, qué es lo que el día de hoy digamos así, consejos que le faltaron a las chicas. Ustedes ya prestaron atención, todos esos consejos, entonces el día de mañana ustedes prácticamente van a estar súper que bien, ¿sí? Ya, entonces chicas, ya saben lo que tienen que hacer. Sí recuerdan lo que dije ayer al inicio de clases, ¿verdad? Sobre Sí, los, recuerdo, sobre los recuerdo, trabajos.
Ajá, no teníamos que subir, solo Las subimos dos. Sí. el enunciado y ya. Ya, los dos, solamente temas suben o sea, las dos. Chicos, ustedes sí, el día de mañana a ustedes les toca hacer lo contrario, pues no, mañana no les toca a ustedes subir, pero a las chicas sí. Bien, chicas, las felicito de todo a todos. Ustedes todos pudieron expresar sus opiniones en base a cómo es la manera en que ustedes se preparan para poder exponer y sobre todo deben de tener en cuenta de este elemento paralingüístico muy importante que es la entonación, que es el tono de voz de la manera como uno se expresa, como uno da una información más que todo y la forma. Recuerden expresar también con las palabras con expresiones corporales. Sí, chicos, entonces esta ha sido la clase del día de hoy. Algunas preguntas, inquietudes me indican, por favor. No tengo preguntas. Ya, bien, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. A ver, voy a hacer una pequeña dinámica antes de irnos. Ya, a ver, supongamos que, a ver, yo tengo la pluma, ¿verdad? Pero la actividad es así. Supongamos que yo se la paso a cada uno de ustedes y ustedes me van a decir quién la tiene. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ya. Yo tengo la pluma. Yo se la paso a Tapia. Tapia se la pasa a Mayerly. Mayerly se la pasa a Sheila. ¿Quién tiene la pluma? Sheila. No. Mayerly, digo yo. Sí. ¿Sí la cogió? ¿Sí la cogió Sheila? O sea, más o menos Ya, sí, pero no diga ya. Ya, otra vez. Yo tengo la pluma. Yo se la paso a Sheila. Sheila se la pasa a Víctor. Víctor se la pasa a Mayerly. ¿Quién tiene la pluma? Tapia. Tapia. No. ¿Puedes repetir? Yo tengo la pluma, yo se la paso a Sheila, Sheila se la pasa a Víctor, Víctor se la pasa a Mayerly, Mayerly se la pasa a Sheila. ¿Quién tiene la pluma? Sheila. No, Yo. no. Mayerly. Sí, Mayerly la tiene. Ya la cogió ahorita sí Sheila. Ya, vamos otra vez, a ver. A ver, Sheila tiene la pluma en este caso. Sheila se la pasa a Víctor, Víctor se la pasa a Mayerly, Mayerly se la pasa a Tapia, Tapia se la pasa a Sheila y Sheila se la pasa a Víctor. ¿Quién tiene la pluma? Víctor. No, Sheila. Yo. no, La profe. no. Miren, presten atención y, a ver, nos queda poquito tiempo. Yo tengo la pluma. Yo se la paso a Sheila. Sheila se la pasa a Víctor. Víctor se la pasa a Tapia. Tapia se la pasa a Mayerly. Mayerly se la pasa a Sheila. ¿Quién tiene la pluma? Yo. Sí, usted. No, todavía no la coge. Ya le falta poco. Ya, otra. Víctor tiene la pluma. Víctor se la pasa a Mayerly. Mayerly se la pasa a Tapia. Tapia se la pasa a Sheila. Sheila se la pasa a Mayerly. ¿Quién tiene la pluma? Mayerly. No, Sheila. Sheila la tiene. ¿La cogió Mayerly? ¿Sí? Ya, vamos a otra. Mayerly tiene en este caso la pluma. Mayerly se la pasa a Sheila. Sheila se la pasa a Tapia. Tapia se la pasa a Víctor. ¿Quién tiene la pluma? Yo. La Sí, tiene Tapia. sí, usted la tiene. Chicos, miren, ve, esto es así. El juego es así. Mayerly, ¿sí lo entendió? Parece que después de que pasaron vuelve al orden anterior y así es cuando queda la persona. No. El que tiene la pluma, por ejemplo, yo les digo ya, Sheila le pasa a Víctor, Víctor a Mayerly. ¿Quién tiene la pluma? Repita, repita, no escuché el final. Ya.
Sheila le pasa la pluma a Víctor, Víctor le pasa la pluma a Mayerly, Mayerly se la pasa a Víctor, ¿quién tiene la pluma? Sheila. Víctor. Listo. Víctor, Víctor la tiene. El juego es así, el juego consiste así. Por ejemplo, yo pregunto, ¿quién tiene la pluma? Ustedes, Víctor me dice Sheila. No, pero es la primera persona que responde, es la que tiene la pluma. ¿Sí me entienden? ¿Así entendió Mayerly? Sí. Sí, En este caso, ve, Sheila tiene la pluma, se la pasa a Víctor, Víctor se la pasa a Mayerly, Mayerly se la pasa a Sheila, ¿quién tiene la pluma? Sheila. No, es la primera Sí, persona que habla. O sea, Mayerly. Obvio, Mayerly tenía que decirla, si ella va a hablar primero, ella tiene que decir Ya yo. entendí, ya entendí. ¿Ya entendió? Ya, así. Por ejemplo, Víctor tiene la pluma, se la pasa a Mayerly, Mayerly a Sheila, ¿quién tiene la pluma? Listo. Sheila. Sheila la tiene. Es que yo la Total. entiendo, pero a la vez me confunde, entonces no sé. Tapia tiene la pluma. Tapia se la pasa a Mayerly. Mayerly se la pasa a Sheila. Sheila se la pasa a Víctor. Víctor se la pasa a Mayerly. ¿Quién tiene la pluma? Yo. Víctor la tiene. ¿No cogieron todavía, chicos? No puedo. Víctor la tiene. Bien, chicos. Hemos culminado de una manera diferente la clase. Los felicito, chicos y chicas. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde. Chao, cuídense, chicos. Chao, licenciado. Chao. todo licenciado, Dios la bendiga. Chao.